Una anciana de mirada amable y una bolsa con pocas compras en sus manos. Sus pasos son lentos, pero su corazón está lleno de generosidad. Al doblar una esquina, se encuentra con un niño sucio y tembloroso, con hambre en los ojos. Lo que hace esta anciana cambiará sus destinos para siempre. María llevaba una vida de rutina y sencillez, una existencia silenciosa que había aprendido a abrazar con aceptación. Para ella, cada día era una repetición de lo conocido: despertar temprano, hacer una caminata al mercado, intercambiar algunas palabras con los pocos vecinos que aún la saludaban y regresar a casa con una bolsa modesta de alimentos. Había llegado a un punto en la vida donde la compañía era escasa y la soledad, en lugar de ser un peso, se había vuelto una compañía habitual. Con cada paso sobre el empedrado, sentía la conexión tranquila con el mundo que la rodeaba, un mundo que parecía ir cada vez más deprisa, pero al que ella pertenecía a su propio ritmo. Aquella tarde, mientras caminaba hacia su casa con la bolsa en una mano, absorta en sus pensamientos, algo cambió en el aire. Una especie de intuición, o tal vez solo el peso de una presencia, la detuvo de golpe. No sabía por qué, pero sintió la necesidad de mirar hacia un rincón oscuro de la calle, en esa esquina que solía pasar sin prestar atención. Y allí, en la penumbra, se encontró con una escena que le removió el alma. Un niño, apenas una sombra en la acera, sentado con las piernas recogidas, los brazos rodeando sus rodillas, y la mirada fija en algún punto en el suelo. Era una imagen de soledad tan profunda que por un instante, María sintió que se veía reflejada en él, como si ese niño, en su inmensa vulnerabilidad, fuera una parte de ella misma. Se quedó inmóvil, observándolo en silencio, permitiendo que su corazón asimilara lo que estaba viendo. Ese niño no era como cualquier otro. No se trataba de un niño travieso que había escapado a jugar o que se había perdido. No, aquel pequeño parecía abandonado al mundo, como si lo hubieran dejado allí y él, resignado, hubiera decidido quedarse porque ya no esperaba que alguien viniera a buscarlo. Sus ropas, sucias y raídas, parecían haber sido arrastradas por el tiempo y la miseria, y su piel, manchada de polvo, mostraba los rastros de una vida sin cuidados, sin la protección de alguien que velara por él. María, en su vida larga y llena de altibajos, había aprendido a reconocer el dolor ajeno, y en ese momento supo que estaba ante una tristeza que iba mucho más allá de su corta edad. Sentía como una mezcla de compasión y tristeza se apoderaba de ella. Sabía que en el mundo había muchos niños como él, almas pequeñas y perdidas a quienes la vida ya les había arrebatado la inocencia y la esperanza. Pero en ese instante, para ella, ese niño era el único. En su mente, no necesitaba saber su historia ni entender cómo había llegado allí. Bastaba con verlo, con sentir esa presencia silenciosa y cargada de una tristeza prematura, para saber que debía hacer algo. No podía simplemente seguir su camino, no cuando el dolor de aquel niño parecía gritarle en silencio, pidiendo ayuda de una forma tan resignada que resultaba aún más desgarradora. Por un momento, María se quedó de pie, preguntándose qué podía ofrecerle. Era una anciana con lo justo para vivir, sin mayores lujos ni bienes. Su bolsa contenía solo un trozo de pan y una manzana, lo que había comprado pensando en su modesta cena de esa noche. Pero, al observar a aquel niño, entendió que esas pocas cosas, insignificantes para muchos, eran todo lo que él necesitaba en ese momento. No sería una gran comida, ni un cambio radical en su vida, pero al menos le daría un instante de alivio, un pequeño respiro en una vida que, a tan corta edad, parecía estar ya marcada por el desamparo. Sin pensarlo más, se acercó despacio, su corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por la urgencia de hacer algo significativo. En su mente, recordaba aquellos tiempos lejanos en que, siendo joven, había soñado con cambiar el mundo, con marcar una diferencia. Ahora, con la sabiduría de los años, sabía que no siempre se pueden cambiar las cosas de una manera grandiosa, pero que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene su lugar y su propósito. Y en ese momento, entendió que su propósito estaba ahí, en ese rincón oscuro, en la figura silenciosa de aquel niño que parecía haberse convertido en una parte de su propio destino. Mientras se acercaba a él, sintió que el aire alrededor se volvía más pesado, cargado de una especie de solemnidad que la envolvía.
Sabía que este instante, aunque insignificante para el mundo, quedaría grabado en su memoria para siempre. Porque, en su interior, sentía que lo que iba a hacer no era solo un acto de caridad. Era una forma de recordarse a sí misma que, a pesar de todo, aún era capaz de ofrecer algo, de tender una mano en un mundo que parecía volverse cada vez más frío y egoísta. María observó al niño con una mezcla de ternura y preocupación. Al mirarlo, sintió que una barrera invisible se rompía, como si las distancias que separan a las personas, esas mismas que nos vuelven extraños entre nosotros, se disolvieran en el acto sencillo de reconocer el sufrimiento ajeno. Sabía que aquel niño había tenido una vida difícil, una vida que probablemente no había conocido el calor de un hogar ni el cuidado de alguien que velara por él. En su rostro, marcado por el polvo y el desgaste, veía el reflejo de una infancia que se le escapaba, de una niñez que, en lugar de estar llena de juegos y risas, estaba marcada por la soledad y la necesidad. A medida que lo observaba, María sentía que su corazón se llenaba de una mezcla de tristeza y determinación. Era consciente de que no podía hacer mucho por él. Sus propios recursos eran limitados, en muchos aspectos, apenas podía cubrir sus necesidades diarias. Pero eso no la detuvo. En su interior, había una convicción profunda, una fuerza silenciosa que le decía que, a veces, los actos de bondad no se miden por su magnitud, sino por el momento en que se realizan. Sabía que para aquel niño, un simple trozo de pan y una fruta no eran solo alimentos. Eran, en cierto modo, una prueba de que alguien en el mundo aún se preocupaba por él. Con esa certeza en su corazón, María metió la mano en su bolsa y sacó el pan que había comprado para su propia cena. Lo miró por un instante, y en ese pequeño gesto, en ese instante de duda, comprendió algo que no había sentido en mucho tiempo. Estaba dando una parte de sí misma. Al ofrecerle el pan, sentía que le estaba entregando algo más que comida. Le estaba entregando una chispa de humanidad, un recordatorio de que aún existía bondad en el mundo. Para ella, aquel pan era una pequeña parte de sus propios sacrificios, de los años que había pasado cuidando de otros, y ahora, sin más razón que la compasión, lo compartía con alguien a quien apenas conocía. El niño, al recibir el pan, lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza, como si no pudiera creer que alguien le estuviera ofreciendo algo sin pedir nada a cambio. Para él, la vida había sido un conjunto de pruebas y desafíos, y había aprendido que en las calles la compasión rara vez se daba sin motivo. Pero al ver la expresión de María, su mirada sincera y su calma, sintió que podía aceptar aquel trozo de pan sin miedo. Era un momento pequeño, casi insignificante en apariencia, pero en el fondo de su corazón, el niño experimentaba algo que no había sentido en mucho tiempo, la certeza de que no estaba completamente solo. Mientras él comenzaba a comer, María lo observaba en silencio, sin querer interrumpir ese instante de paz que había creado entre ambos. Recordaba su propia vida, los tiempos en que había tenido que enfrentarse a dificultades y privaciones, y en su mente resonaba la enseñanza de que todos, en algún momento, necesitamos de la bondad de otros. En ese instante, comprendía que, aunque su gesto pudiera parecer insignificante para el mundo, para aquel niño era un acto de enorme significado. Sabía que no podía cambiar su vida por completo, que no podía sacarlo de las calles ni ofrecerle un futuro seguro, pero sentía que, al menos por un momento, le había devuelto algo que él mismo quizá había olvidado, el derecho a ser visto, el derecho a existir en un mundo que no siempre es amable. La manzana fue el siguiente regalo que extrajo de su bolsa, y al dársela, sintió un alivio profundo, como si ese acto la liberara de una carga invisible. En su interior, sabía que, al ofrecerle lo poco que tenía, estaba devolviendo al mundo un poco de la bondad que ella misma había recibido en otros tiempos. Recordaba las veces en que personas desconocidas le habían tendido una mano cuando más lo necesitaba, y entendía que la vida es una cadena de actos de compasión, donde cada gesto, por pequeño que sea, tiene el poder de sanar, de inspirar y de recordarnos nuestra conexión con los demás. El niño tomó la manzana y el pan con una mezcla de gratitud y asombro, como si estuviera recibiendo un tesoro. Para él, aquel momento era más que un simple alimento, era un acto de validación, una señal de que aún existían personas en el mundo que podían mirarlo con ternura y respeto. Mientras masticaba en silencio, sintió que su carga se hacía un poco más ligera,
y en su corazón comenzó a florecer una chispa de esperanza, una pequeña pero significativa prueba de que no todo estaba perdido. Para María, aquel acto de bondad era, en cierto modo, una reconciliación consigo misma, un recordatorio de los valores que siempre había llevado en el corazón. Sentía que había cumplido con una especie de deber sagrado, algo que iba más allá de sus propias necesidades o limitaciones. En ese instante, supo que, aunque nunca volviera a ver a aquel niño, aunque sus caminos se separaran y sus vidas siguieran distintos rumbos, había creado un momento de conexión, un lazo que quedaría grabado en su memoria, y quizás, en la del niño. Y así, en medio de la calle desierta, en el silencio que rodeaba sus gestos y miradas, María y el niño compartieron algo que iba mucho más allá de las palabras. Compartieron la certeza de que, en un mundo lleno de desafíos, aún existía la posibilidad de ser amables, de extender una mano y ofrecer un poco de alivio. En ese acto sencillo, sin grandes pretensiones ni expectativas, ambos encontraron un refugio momentáneo, un lugar donde la bondad se elevaba sobre las circunstancias y les recordaba que, aunque el camino fuera duro, siempre habría alguien dispuesto a iluminar el sendero, aunque fuera solo con un trozo de pan y una fruta. El tiempo avanzó, como suele hacerlo, con la calma implacable que disuelve tanto los momentos amargos como los dulces en el tejido de los días. Para María, la vida siguió su curso. Los años comenzaron a pesar en sus huesos y en su mente, y aquellos días en que salía de su casa con paso firme y la mirada puesta en el horizonte fueron reemplazados por jornadas de reposo y reflexión. La vida, que en su juventud le pareció llena de giros y emociones, ahora se deslizaba en una sucesión tranquila, casi silenciosa, en la que su única compañía eran los recuerdos. Pero entre todos ellos, había uno que volvía a menudo, con una claridad sorprendente. El día en que se cruzó con aquel niño en la calle y decidió ofrecerle un pequeño gesto de bondad. Aunque nunca volvió a verlo, y aunque el mundo entero parecía haberse olvidado de aquel instante, María conservaba en su memoria la imagen de aquellos ojos tristes y profundos, y el hambre callada en el rostro de ese niño que había marcado su vida. No sabía qué había sido de él, ni si ese trozo de pan y aquella manzana habían sido suficientes para hacerle sentir siquiera un instante de consuelo. Pero, en el fondo, guardaba una certeza inquebrantable. Aquel acto de bondad, por efímero que fuera, había tenido un propósito. Porque en la vida, comprendía ahora, no es necesario conocer los efectos de nuestras acciones para saber que tienen un peso real en el universo, que cada gesto deja una huella en el tejido de la existencia. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el niño había crecido, arrastrado por el incesante oleaje de la vida. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la lucha constante, por la dureza de sobrevivir sin la seguridad de un hogar o el amparo de una familia. Las calles fueron su refugio, su escuela, y también el lugar donde había aprendido a endurecerse para no sucumbir a la desesperanza. Sin embargo, había algo que siempre llevaba en su corazón, algo que, de un modo u otro, lo había ayudado a sostenerse en los momentos más oscuros. El recuerdo de aquella anciana que, sin esperar nada a cambio, le había ofrecido un poco de alimento, y más allá de eso, un destello de humanidad. A lo largo de los años, ese gesto había crecido en su memoria, transformándose en un símbolo de todo lo que él deseaba alcanzar. Aquel niño, que una vez había sentido que la vida le negaba todo, había decidido que quería ser alguien capaz de cambiar las cosas, alguien que pudiera devolver a otros la esperanza que él mismo había encontrado en ese acto de bondad. A pesar de las dificultades, se aferró a ese recuerdo como a una brújula, y con una determinación férrea, comenzó a abrirse paso en el mundo. Sabía que la educación era la clave para lograr sus sueños, así que trabajó sin descanso en oficios humildes, ahorrando cada centavo, sacrificando cualquier cosa para acercarse un poco más a su objetivo. Con los años, su esfuerzo y su tenacidad rindieron frutos. Logró ingresar a la universidad, y con una mezcla de asombro y gratitud, comenzó a estudiar medicina. Era un camino arduo, y muchas veces sentía que las exigencias eran demasiado grandes. Pero, en los momentos de mayor agotamiento, recordaba a la anciana y aquel gesto de compasión que había sido como un faro en la tormenta de su vida. Sabía que si ella, una desconocida que no tenía nada que ganar, había sido capaz de darle un poco de esperanza en su peor momento,
entonces él también podía superar cualquier obstáculo para alcanzar sus metas. A medida que avanzaba en sus estudios y se convertía en un médico capaz y dedicado, comprendió que su vocación no era solo un logro personal, sino una forma de honrar aquel acto de bondad que había cambiado su vida. Se dedicó a sus pacientes con una entrega profunda, escuchando sus historias, ofreciéndoles consuelo y atención, tratando de ser para ellos lo que aquella anciana fue para él en su infancia. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, existen personas dispuestas a tender una mano. Con el tiempo, Daniel, como se llamaba el niño, se convirtió en un médico respetado. Su vida estaba marcada por el esfuerzo y la superación, pero en su corazón aún guardaba la imagen de aquella anciana que, sin saberlo, había sembrado en él una semilla de bondad que nunca dejó de crecer. A lo largo de los años, había pensado en buscarla, en agradecerle por lo que hizo. Pero la ciudad era grande, y sus vidas parecían haber quedado separadas por las mareas del tiempo. Así que, en lugar de eso, decidió hacer de su vida un homenaje silencioso a ella, devolviendo a otros el bien que él mismo había recibido. Y así, mientras María envejecía en el silencio de su hogar, y Daniel construía una vida a partir de aquel recuerdo, el destino, en su misteriosa sabiduría, continuaba tejiendo los hilos de sus historias, acercándolos de nuevo de una forma inesperada. El hospital estaba envuelto en el silencio solemne de la madrugada cuando la noticia llegó a Daniel. Había una nueva paciente ingresada en la sala de emergencias, una mujer de edad avanzada con signos de agotamiento físico y complicaciones que revelaban el desgaste de una vida larga y sin muchos cuidados. Era un caso que exigía atención inmediata, pero también un trato delicado y paciente. Daniel, acostumbrado a enfrentar tanto el dolor como la vulnerabilidad de aquellos que llegaban buscando ayuda, caminó hacia la habitación con la calma propia de quien ha aprendido a escuchar el lenguaje silencioso de las personas. Al entrar, la penumbra de la sala y el perfil apenas visible de la paciente le resultaron extrañamente familiares. Por un instante, una inexplicable intuición recorrió su mente, una sensación apenas perceptible que lo llevó a acercarse a ella con una reverencia inusual, como si su presencia allí tuviera un significado más profundo del que podía comprender en ese momento. Se inclinó para revisar sus signos vitales, ajustando el suero y revisando el monitoreo de su corazón. Fue entonces cuando, al observar con más detenimiento, un destello de reconocimiento apareció en su mente. Había algo en aquel rostro que le resultaba conocido, algo en la serenidad y dignidad de sus facciones que le hablaba de un pasado que creía haber dejado atrás. Al estudiar los contornos de su rostro, la memoria comenzó a abrirse paso con una claridad que lo tomó por sorpresa. De pronto, cada detalle encajó en su lugar, y comprendió quién era aquella mujer. Era ella, la anciana que, décadas atrás, le había ofrecido un poco de pan y una manzana cuando él no tenía nada. Aquella mujer que, con un gesto de compasión en una calle solitaria, había cambiado el rumbo de su vida sin saberlo. Ella había sido, en su niñez, un símbolo de humanidad en un mundo que hasta entonces le había mostrado solo dureza y abandono. Y ahora, después de tantos años, el destino la había traído de nuevo a él, pero en un escenario completamente diferente, en el cual los papeles se habían invertido. Daniel sintió una mezcla de asombro, gratitud y emoción tan profunda que tuvo que tomarse un momento para recomponerse. Todo lo que él era, toda la persona que había llegado a ser, estaba ligada de alguna manera a aquel día en que ella lo miró con compasión, cuando él no era más que un niño perdido y hambriento en una ciudad que lo había olvidado. En su corazón, entendió que ella no recordaría ese encuentro. Para ella, él era solo un médico, alguien más en el desfile de rostros que formaban parte de su vida diaria. Pero para él, ella era mucho más que una paciente. Era la razón por la que se había convertido en el hombre que ahora era, un hombre guiado por el deseo de ayudar y sanar. Al observarla descansar, Daniel se dio cuenta de que las palabras serían insuficientes, que ningún agradecimiento verbal podría abarcar todo lo que él deseaba transmitirle. ¿Cómo explicarle que, por ese pequeño gesto de bondad, él había encontrado el valor para seguir adelante? ¿Cómo decirle que, gracias a ella, él había aprendido que, incluso en los momentos más oscuros, existía la posibilidad de un acto desinteresado y noble? Había tanto que deseaba decirle, pero comprendía que las palabras, en ese momento,
no serían necesarias. Lo que realmente importaba era que ahora él podía devolverle, aunque fuera solo en una pequeña medida, el bien que ella le había hecho. Decidió, entonces, que no la dejaría sola, que la acompañaría con la misma entrega con la que ella, años atrás, le había ofrecido un instante de alivio. Durante los días siguientes, se mantuvo cerca, revisando personalmente su evolución, atendiendo a cada una de sus necesidades con una dedicación casi devota. Cada vez que le hablaba o le ofrecía una palabra de consuelo, lo hacía con una mezcla de respeto y agradecimiento, como si, en el cuidado de aquella anciana, estuviera retribuyendo no solo el pan y la manzana que le dio, sino la dignidad que ella le devolvió en aquel rincón de la calle. Para María, aquellos días pasaron envueltos en una paz que hacía tiempo no sentía. A pesar de los achaques propios de la edad y de las dolencias que la habían llevado al hospital, experimentaba una extraña serenidad en la presencia de aquel médico que la trataba con tanta deferencia. No sabía por qué, pero sentía en él algo familiar, algo en su voz y en sus gestos que le recordaba al calor de un hogar perdido en la memoria. Era como si, de algún modo inexplicable, aquel hombre supiera quién era ella, entendiera la historia que llevaba consigo, los silencios y las ausencias de su vida. María no podía recordar el encuentro que un día tuvieron, pero en su corazón sentía que él era especial, como si existiera un lazo invisible entre ambos, uno que trascendía el tiempo y la distancia. Y, en cada uno de esos momentos en que él se sentaba junto a su cama, ella sentía que no estaba sola, que su vida, marcada por pequeños gestos de bondad, había vuelto a ella en la forma de este hombre, que la miraba con un respeto y una gratitud que ella no terminaba de entender. Así, en el silencio compartido de aquellos días, ambos comprendieron, sin necesidad de palabras, que el destino había tejido sus historias de una manera que nadie podría haber anticipado. Daniel sabía que, aunque ella nunca lo reconociera, su vida estaba en deuda con esa mujer, y que ahora, en esta última etapa de su camino, era su turno de ofrecerle todo el cuidado, el respeto y la gratitud que su corazón había guardado durante años. Había encontrado en ella el símbolo de lo mejor de la humanidad, y en su silencioso reencuentro, encontró también la paz de saber que, finalmente, podía cerrar el círculo que ella había comenzado con un acto de bondad aparentemente pequeño, pero infinito en sus efectos. La salud de María comenzó a declinar. Día tras día, la anciana parecía irse apagando lentamente, como una llama que titila antes de desvanecerse. Daniel, consciente de su fragilidad, permanecía a su lado con una dedicación inquebrantable, observando cada respiración, cada movimiento leve de sus manos envejecidas. Su presencia era constante, un guardián silencioso que, sin palabras, ofrecía la promesa de que no la dejaría sola. En su mente, comprendía la trascendencia de este momento, un instante final en el que podía devolver a María, sin que ella lo supiera, la misma dignidad y bondad que ella le había ofrecido años atrás, cuando él era solo un niño sin hogar y sin esperanza. Para Daniel, esta despedida era mucho más que una obligación profesional. Cuidar de ella, de su salud y su bienestar, era un acto de gratitud, una forma de rendir homenaje a la persona que, sin saberlo, había sido el pilar que le permitió construir su vida. En su corazón, cada atención, cada palabra suave y cada gesto amable eran una especie de promesa silenciosa de que, aunque no pudiera expresarle todo lo que ella significaba, haría que sus últimos momentos fueran tranquilos y llenos de respeto. Con cada día que pasaba, Daniel sentía que el tiempo se volvía cada vez más preciado. Cada vez que la anciana abría los ojos y encontraba a Daniel a su lado, un leve brillo aparecía en su mirada, como si, en lo profundo de su ser, algo le dijera que este hombre no era solo un médico. A pesar de que su memoria ya no le permitía recordar muchos detalles de su vida, había algo en su presencia que la hacía sentir en paz. Tal vez era el tono de su voz o la calma de sus palabras, pero en él encontraba una familiaridad inexplicable, una especie de eco de algún momento perdido en el tiempo. En aquellos últimos días, Daniel aprovechaba cada instante para sentarse junto a su cama y sostener su mano. Lo hacía en silencio, pero en su corazón, cada gesto estaba cargado de significado. Sabía que ella no podía recordarlo, pero eso no importaba. Lo que realmente importaba era que, en ese acto de sostener su mano,
él podía transmitirle todo el agradecimiento que guardaba en su corazón. Sentía que, aunque no hubiera palabras suficientes, ese contacto era suficiente para cerrar un ciclo que había comenzado años atrás, cuando él era solo un niño y ella le había tendido una mano en un momento de desesperación. En sus últimos momentos, María parecía experimentar una especie de paz profunda. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, su rostro mostraba una calma serena, como si estuviera preparándose para un viaje que sentía cercano. Daniel, conmovido por su valentía y dignidad, permanecía a su lado en todo momento, sin apartarse ni un instante, asegurándose de que hasta el último momento recibiera el respeto y la atención que ella misma había dado a otros. Sabía que el tiempo se agotaba, pero en lugar de apresurarse, cada segundo se volvía un homenaje silencioso a la mujer que había inspirado su vida entera. Cuando llegó el instante final, Daniel se inclinó suavemente hacia ella, susurrando palabras de gratitud que solo él y el silencio pudieron oír. En ese momento, comprendió que el agradecimiento que sentía hacia ella iba mucho más allá de las palabras. Era un sentimiento que lo atravesaba, que se había convertido en el núcleo de su vocación y en el motor de su vida. Ella, una anciana anónima para el resto del mundo, había sido su primera inspiración, el ejemplo de bondad que lo había guiado en su camino y que ahora, en ese último acto de acompañarla, lo llenaba de una profunda paz. María partió tranquila, en la presencia de alguien que, sin que ella supiera quién era, la acompañó hasta el último suspiro con la misma generosidad y amor que ella le había mostrado en otro tiempo. En aquel acto final, ambos habían alcanzado una paz compartida, una culminación de sus caminos entrelazados. Daniel, al quedarse en la habitación vacía después de su partida, comprendió que la vida, en su misteriosa perfección, había cerrado el círculo de una manera que ni siquiera él habría podido imaginar. En su corazón, Daniel sintió que la historia que ella había comenzado en un rincón de la ciudad, al ofrecerle aquel trozo de pan y manzana, había alcanzado su desenlace natural. Su vida, sus logros y su vocación eran el resultado de esa pequeña semilla de bondad, y ahora él, al acompañarla en sus últimos momentos, había podido devolverle un poco de lo mucho que ella le había dado. Sin necesidad de reconocimientos ni de grandes palabras, Daniel sabía que su gratitud había quedado grabada en ese gesto final, un acto de amor que, para él, era la verdadera esencia de su existencia. Cuando salió de la habitación, el hospital le pareció un lugar diferente. Había algo sagrado en el aire, como si la despedida de María hubiera dejado una huella en el tiempo y el espacio. Sabía que su legado no era solo la vida que ella había vivido, sino también la que él, y todos aquellos a quienes él había ayudado, continuaban llevando. En su interior, sintió una paz que nunca había experimentado antes, una serenidad que lo acompañaría de allí en adelante, recordándole que los actos de bondad, por pequeños que sean, tienen un poder inmenso y transformador. Si alguna vez das un acto de bondad, nunca sabes cuándo esa bondad regresará a tu vida. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más relatos conmovedores. Nos vemos en el próximo video.